Bienvenidos a la Academia NACOM. En el presente video resolveremos el examen pasado de la Facultad de Tecnología de la gestión 2017, primera opción. Como ustedes pueden ver, vemos las preguntas de aritmética y álgebra y ahora las de geometría y trigonometría que resolveremos. Pues comencemos. Inmediatamente. Entonces nos dice la primera pregunta de la primera opción de la gestión 2017 lo siguiente. Dice, en la ecuación logarítmica, logaritmo de base 3, argumento x menos 2 por logaritmo de base x al cuadrado del argumento 9 igual a 1. Esto es una ecuación logarítmica. Nos pide hallar el valor de x. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, con logaritmos y las bases son diferentes, tenemos que utilizar la propiedad de cambio de base. ¿Por qué? Porque para aplicar las propiedades necesitamos que todos los logaritmos presentes en la ecuación tengan la misma base. Según las propiedades, nos dice que el logaritmo de A del argumento B es igual al logaritmo de C de B dividido entre mi algoritmo base C, argumento A. Sí, entonces vamos a aplicar esta propiedad a esta ecuación. Me conviene aplicar la propiedad de cambio de base al segundo elemento porque es la más compleja. Entonces, copio el primer elemento y acá es donde realizo el cambio de base. Anteriormente, pero vemos que este 2 está multiplicando a todo el logaritmo. Esto significa que también podemos aplicar una propiedad en el cual nos dice que mi logaritmo de base a de b elevado a un exponente es igual al exponente por mi logaritmo de base a por mi argumento b. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser utilizar la propiedad, pero a la inversa. Entonces, decimos logaritmo de base x al cuadrado del argumento 9 al cuadrado es igual a 1. Ahora sí podemos aplicar el cambio de base en este segundo elemento. Tenemos mi logaritmo de base 3 de x menos. ¿Qué base le vamos a poner? Para que tengan todos la misma base, vamos a utilizar esta misma base, que es la 3. El argumento ha de ser 9 al cuadrado, pero 9 al cuadrado es 81. Dividido entonces entre mi logaritmo de base 3 de x al cuadrado, igual a 1. Muy bien. Vemos que el logaritmo de base 3 de 81 lo podemos simplificar. Este valor es igual a 4. ¿Por qué? Porque en la propiedad general de los logaritmos nos dice que la base del logaritmo elevado a un exponente tiene que ser igual al argumento. Y nos preguntamos, 3 elevado a qué número es igual a 81? Es 4, ¿sí? Por lo tanto, el elemento del dividendo se vuelve 4. Copiamos entonces mi logaritmo de base 3 de x menos 4 dividido entre mi logaritmo de base 3, argumento x al cuadrado, igual a 1. Vemos que el primer elemento y este otro elemento se asemejan. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser utilizar el máximo común divisor, donde tengo mi logaritmo de base 3 de x al cuadrado para estos dos elementos. Se supone que esto está dividido entre 1, pero el 1 se sobreentiende. Entonces multiplicamos logaritmo de base 3 de x al cuadrado por mi logaritmo de base 3 de x es igual a mi logaritmo de base 3 de x por mi logaritmo de base 3 de x al cuadrado menos 4 igual a 1. Este que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar al lado derecho.
Sí, entonces tenemos acá, vamos a dividir la pantalla así, y tenemos que mi logaritmo de base 3 de x por mi logaritmo de base 3 de x al cuadrado menos 4 es igual a mi logaritmo de base 3 de x al cuadrado. Perfecto, como dijimos, la segunda propiedad que explicamos, este argumento tiene un exponente. Nos conviene mandarlo a multiplicar al logaritmo. Y decimos que mi logaritmo de base 3 de x por 2 por mi logaritmo de base 3 de x menos 4, este que está al lado derecho lo vamos a pasar al lado izquierdo a restar. Igual a 0. Muy bien. Este 2 lo vamos a traer a este lado porque en la multiplicación el orden no altera el resultado. Logaritmo de base 3 de x por mi logaritmo de base 3 de x es igual a mi logaritmo de base 3 de x, pero al cuadrado, porque ambos elementos son iguales. Menos mi logaritmo de base 3 de x al cuadrado menos 4 igual a 0. Igual aplicamos la propiedad, este exponente lo podemos traer acá a multiplicar. Muy bien, tenemos esto. Si nos damos cuenta, podemos hacer el cambio de variable, el cual nos dice que b va a ser igual a mi logaritmo de base 3 de argumento x. Por lo tanto, mi ecuación me va a quedar de la siguiente manera. 2 por b al cuadrado menos 2 por b menos 4 igual a 0. Esto lo podemos dividir entre 2 porque son números pares, ¿no? Todos los elementos, y nos queda b al cuadrado menos b menos 2 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado. Entonces podemos utilizar aspa o la fórmula general. En este caso vamos a utilizar aspa porque es la más rápida y la más sencilla. Entonces decimos que b por b es igual a b al cuadrado. ¿Qué números multiplicados dan 2? Es 2 y 1. Entonces, hacemos la multiplicación cruzada. Nos conviene que 2 sea el negativo y 1 tenga el signo positivo para que menos 2 por más 1 me salga menos 2. b por 1 es igual a b, b por menos 2 es igual a menos 2b. Y la diferencia es menos b. Menos b es igual al término intermedio de esta ecuación de segundo grado. Sí, sí es. Pues, perfecto. Vamos a borrar esta pantalla de acá. Lo que vamos a hacer va a ser factorizar. Según lo que hemos hallado. b menos 2 por b más 1 igual a 0. Cuando tenemos esto en una ecuación, ya lo hemos factorizado, ¿no? Tenemos dos factores. Cada factor tenemos que igualarlo a 0. b menos 2 va a ser igual a 0 y b más 1 va a ser igual a 0. Despejo entonces, b1 va a ser igual a 2 y despejo b2 va a ser igual a menos 1. Pero acá hemos dicho que b es igual al logaritmo de base 3 de x. Entonces, lo reemplazo. Decimos que mi logaritmo de base 3 de x va a ser igual a 2. Y acá mi logaritmo de base 3 de x va a ser igual a menos 1. Según las propiedades de logaritmos, decimos que mi base elevado a mi exponente es igual a mi argumento. Igualmente acá, que 3 elevado a la menos 1 es igual a x.
Entonces, acá tenemos que x1 es igual a 9 y x2 igual a 1/3. Perfecto, hemos hallado el valor de x. Ahora, si vemos el examen, ¿cuál de estas dos soluciones o raíces se encuentra en el examen? Es el inciso El 9. B. Entonces la respuesta es la B. Perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien tal vez? Para pasar al siguiente elemento, el siguiente ejercicio. No, sí entendí nomás. Me parece muy bien. Entonces rápidamente vamos a elegir el segundo problema. En el segundo problema nos dicen que la suma de 11 términos de una progresión aritmética creciente es 176. La diferencia de los extremos es 30. Acá lo único que tenemos que saber son las fórmulas o las propiedades de la progresión aritmética, ¿sí? Entonces anotamos los valores que tenemos. 11 términos. Este es el número 2. El número de mi progresión aritmética es 11, es el número de elementos que tengo. La suma de estos 11 términos es igual a 176. La diferencia de los extremos, es decir, el último elemento menos el primer elemento es igual a 30. Y nos pide cuál es el último elemento. ¿Qué valor tiene el último elemento de esta progresión aritmética? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces lo pasamos a resolver. Acá existe una propiedad que nos dice que la suma de una progresión aritmética es igual al primer elemento más el último elemento multiplicado por el número de elementos dividido entre 2. ¿Ok? Perfecto. Preguntamos, ¿tenemos el primer elemento? ¿Sí? ¿Tenemos el primer elemento? Pues no, no lo tenemos. El último es lo que queremos hallar, el número de elementos n, sí. Y la suma también. Vamos a reemplazar. La suma es igual a 176. No tenemos el primero, no tenemos el último. Sí tenemos el número de elementos dividido entre 2. Acá tengo una ecuación y acá tengo otra ecuación. Para poder igualar uno de estos elementos, voy a despejar la variable A1 de mi segunda ecuación. Recordemos que en el examen de ingreso no se puede utilizar calculadora. Cualquier operación que se realice, se lo tiene que realizar manualmente. Entonces vamos a multiplicar 176 por 2 es igual a 6 por 2, 12, 7 por 2, 14, más 1, 15, 2 por 1, 2, más 1, 3. 352 va a ser igual, desarrollamos este producto. 11 por A1 es 11A1 más 11AN. Ya tenemos una ecuación más simple. Vamos a despejar A1. Entonces, 352 menos 11AN es igual a 11A1. Este 11 que está multiplicando vamos a pasar a dividir. Entonces tenemos que todo esto va a estar dividido entre 11. Ya tenemos A1. Vamos a despejar A1 de acá. Menos A1 es igual a 30 menos AN. A1 no podemos tenerlo como negativo, le multiplicamos por menos 1, nos va a quedar A1 va a ser igual a menos 30 más AN. Perfecto, lo que vamos a hacer,
va a ser igualar el A1 de esta ecuación con el A1 de esta otra ecuación. Entonces, vamos a borrar un poquito para que nos dé el espacio. Igualamos entonces. Decimos que 352 menos 11AN dividido entre 11 es igual a menos 30 más AN. Este 11 que está dividiendo vamos a pasar a multiplicar. Entonces va a ser 11 por menos 30 más AN. Desarrollamos este lado. 11 por menos 30. Si decimos que 30 por 10 es 300, más 30 es 330. Negativo. Más 11AN. Igual a 352 menos 11AN. Perfecto, ya tenemos la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es despejar AN. La variable la vamos a traer al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Y decimos que menos 11AN menos 11AN, porque este era más, y al otro lado pasa a restar. Es igual a menos 352, que este se pasa a este lado, menos 330. Menos 11 es menos 22AN. Igual, lo que hacemos es sumar. 2 más 0 es 2. 5 más 3 es 8 y 3 más 3 es 6, pero negativo. Muy bien, entonces todo esto lo multiplicamos por menos 1 para que mi variable sea positivo. 22AN va a ser igual a 682. Este que está multiplicando va a pasar a dividir. Y perfecto. Ahora tenemos que dividir esas dos expresiones. Mitad de 22 es 11, mitad de 682 es 341. Dividimos entonces 341 entre 11. Decimos que es 3, 11 por 3, 33, al 34 es 1, bajo el 1, 11. 1 por 11, 11, al 11, 0. Entonces mi AN es igual a 31. Si vemos el examen, ¿existe la respuesta 31? Sí, el B. El inciso B. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este problema? ¿Entendible? No, sí. Perfecto, vamos a pasar entonces al tercer ejercicio. El tercer ejercicio ya trata de logaritmos, pero producto de estos logaritmos con diferente base. Nos dice en la ecuación logarítmica calcular x. Entonces vamos a anotar el valor de la ecuación logarítmica. Entonces decimos que es igual al logaritmo, es el ejercicio 3, logaritmo de base x de mi argumento 2 por mi logaritmo de base raíz cuadrada de 2 de x al cubo por logaritmo de base 2, argumento 8 igual a 0. Igual a x, perdón. Vamos a poner acá igual a x. Vemos que tenemos tres logaritmos de base diferente. El último elemento es un logaritmo de números constantes. Decimos entonces, mi base 2 elevado a ¿qué número es igual a 8? 2 elevado al cubo es 8. Entonces, todo este término se convierte en 3. Muy bien. Ahora sí. Tenemos, en cualquier ecuación logarítmica tenemos que ver que para poder aplicar propiedades, todas las bases tienen que ser iguales. Pero acá las bases no son iguales.
Entonces tenemos que hacer cambio de base. ¿Con qué elemento? Me conviene siempre mantener el más simple y el más complejo, hacerle el cambio de base. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la base x, el cual va a ser x al cubo dividido entre mi logaritmo de x de raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esto lo vamos a convertir a esto. Anotamos entonces acá mi logaritmo de base x argumento 2 por mi logaritmo de base x de x al cubo dividido entre mi logaritmo de base x de raíz cuadrada de 2 por 3 igual a x. Vemos acá que en el argumento del primer elemento tenemos 2 y en el argumento del divisor del segundo elemento también hay 2, lo que significa que podemos simplificarlo. En este momento no, tenemos que aplicar algunas de las propiedades para poder simplificarlo. Recordemos que la raíz cuadrada de cualquier número es igual al número elevado a la 1 medio. Entonces copiamos el primer término de 2 por mi logaritmo de base x de x al cubo dividido entre mi logaritmo de base x de 2 elevado a la 1 medio por 3 igual a x. Este argumento tiene un exponente. Por sus propiedades podemos multiplicar al algoritmo. Es decir, este 1 medio se traslada acá, lo multiplica y desaparece de este elemento. Ahora sí. Pregunto, ¿este primer término es idéntico a este? Sí, tiene la misma base, tiene el mismo argumento, por lo tanto lo simplificamos. Muy bien, ya nos queda una ecuación más simple, el cual nos dice mi logaritmo de base x de x al cubo dividido entre 1 medio por 3 igual a x. Acá, en el dividendo, sabemos que se encuentra dividido por 1. ¿Cuál nos conviene hacer? Podemos hacer la ley del sándwich en el cual nos dice extremos con extremos y medios con medios, o podemos mandarlo a multiplicar acá. De cualquier manera, el resultado tiene que salir el mismo. Vamos a utilizar entonces lo que ustedes conocen, ¿no? Lo que vieron en el colegio, que es la ley del sándwich. Decimos el primer elemento, logaritmo de base x de x al cubo por 2. Entonces el 2 lo traigo a multiplicar acá. Dividido entre 1 por 1, 1. Pero recordemos que cualquier número dividido entre 1 no se anota porque se sobreentiende. A todo esto estamos multiplicando el 3 y todo esto es igual a x. Perfecto. Utilizamos la propiedad porque este argumento x tiene elevado un número al cubo. Entonces decimos que 2 por 3 por mi logaritmo de base x de x es igual a... Y todo esto está multiplicado a 3 es igual a x. Ahora sí, cualquier logaritmo que tenga el argumento idéntico a la base se simplifica y es igual a 1. Entonces tenemos 2 por 3 igual a x. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Entonces el valor de mi x es 18. ¿Y este valor en qué inciso está? El A. El inciso A. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta tal vez? Muy bien, vamos a continuar entonces con el ejercicio número 4. ¿Ven? Ya estamos terminando los problemas de aritmética con este número de ejercicio. Nos dice hallar el valor de x de la siguiente ecuación de potencias, el cual es 2
elevado a la 3 y este 3 se encuentra elevado a la x menos 5 es igual a 8 elevado a la 9 y el 9 está elevado a la x más 4. Perfecto. ¿Se notan los números o los exponentes de arriba o puedo volverlo a copiar? Vamos a... No se ve mucho. Ya, vamos a volverlo a hacer. 2 elevado al cubo y el cubo está elevado a la x menos 5 y todo esto es igual a la 8 elevado a la 9 y 9 está elevado a la x más 4. Esta de antemano es una ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos una variable x. En este tipo de ecuaciones de potencias tenemos que buscar la manera de que las bases se simplifiquen. Muy bien. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 2 y en el lado derecho tenemos 8. Pero sabemos que 2 elevado al cubo es igual a 8. Entonces vamos a transformarlo así. Copiamos el primer elemento y decimos igual a 2 elevado al cubo y todo esto elevado a la 9 y el 9 elevado a la x más 4. No podemos simplificarlo por ahora el 2 porque el exponente 3 de este elemento se encuentra elevado a otro exponente. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar otra propiedad. En la propiedad de potencias. Nos dice que cualquier número elevado a un exponente, el cual se encuentra elevado a otro exponente, no es más que el mismo número, pero los exponentes se multiplican. Entonces vamos a aplicarlo eso. Decimos 2 elevado a la 3 y elevado a la x menos 5 igual a 2 elevado a la 3 por 9 elevado a la x más 4. No puedo multiplicar 3 por 9 porque 9 tiene elevado un exponente. ¿Sí? Entonces lo mantengo anotado así. ¿Qué nos dice entonces las propiedades de potencias? Que cuando dos bases similares están igualadas y tienen diferentes exponentes, pues las bases se simplifican. Entonces me queda en el lado izquierdo 3 elevado a la x menos 5 igual al 3 por 9 elevado a la x más 4. ¿Cuál es mi siguiente tarea? Como acá tengo 3 y acá tengo 3, este 9 tengo que convertirlo en base 3. Entonces decimos que 3, ¿cuál sería la base de 9? Sería 3 elevado al cuadrado. Y todo esto elevado a la x más 4. Muy bien. Todavía no puedo simplificar porque este 2 tiene una base 3 y todo esto está elevado a un exponente. Como hicimos anteriormente, aplicamos el producto de las potencias o de los exponentes. 3. 2 por x más 4. Ahora sí. Según la propiedad nos dice que cuando una base se encuentra multiplicado con otra base y ambos elementos tienen exponentes, el resultado es la misma base, pero los exponentes se suman. Entonces tenemos que 3 elevado a la x menos 5 es igual a 3. 1 más, desarrollamos la operación, 2 por x, 2x. 2 por 4, 8. Ahora sí, tenemos una sola base en ambos elementos, pero con exponente diferente. Eliminamos la base. Perfecto. Ahora tenemos una ecuación mucho más simple. Tenemos x menos 5 igual a 1 más 2x más 8. Lo que voy a hacer es mantener al lado izquierdo las variables y al lado derecho las constantes. X
Este 2x que está sumando pasa a restar. 1 más 8 más 5, porque este negativo se vuelve positivo en el lado derecho. Acá tenemos que x menos 2x es x menos x, y acá lo sumamos. 8 más 1 es 9, 9 más 5, 14. No puedo obtener la variable negativa, así que lo multiplico por menos 1. Y el resultado es menos 14. ¿Se encuentra ese resultado en el examen? Sí, el inciso C. Y es el inciso C. C. Muy bien, con esto, la parte de aritmética, ¿qué les ha parecido? ¿Fácil, difícil, complicado? Eso es, para mí, fáciles nomás. Hasta ahora facilito, ¿no ven? Entonces, Sí, no había sido tan complicado los exámenes de ingreso. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, no les van a permitir calculadoras. Tienen que multiplicar, dividir manualmente, ¿sí? Incluso va a haber quizá fracciones y en algunos casos decimales, entonces hay que saber multiplicar y dividir los decimales, todo manualmente. ¿Sí? está bien. Perfecto. Sí, ¿Dónde está Sergio? Sí, Morgan, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Será que puedas continuar con la segunda parte? Geometría y trigonometría. Ya, a ver. Ya está, ¿no? ¿Se ve? ¿Pueden Sí, ver? sí, se ve. sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, vamos a proseguir con la parte de geometría y trigonometría. Ya lo copié aquí la pregunta ya de manera que ya podamos visualizar el enunciado. Y dice, se da un triángulo ABC donde un ángulo A vale 80 grados y dice, sobre el lado AB se ubica un punto D, de tal modo que BD es igual a BC y DA es igual a AC. Hallar el ángulo DCB. Entonces, para comenzar, vamos a graficar esto. A ver. Bien, estoy ubicando primero mi segmento AB y estoy tomando un punto D, tal como dice el enunciado, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Ese es mi punto D. Ahora dice que tengo que lograr que BD, es decir, la distancia BD, sea igual a una distancia DC. O sea, hay un tercer lado de este triángulo, un tercer vértice, que tiene que cumplir esta condición. Y al mismo tiempo tiene que cumplir la condición de que AD o DA sea igual a AC. Entonces, la idea es tratar de ubicar ese punto para poder encontrar posteriormente el ángulo, porque si no puedo construir el triángulo, no se va a poder obtener el ángulo, ¿no? Entonces, estoy trazando este círculo con centro en B, de manera que todo este círculo son las distancias similares a BD, ¿sí? O sea, todo punto en este círculo es igual a BD. Entonces, puedo lograr el triángulo con varias posibilidades. Y a su vez, voy a dibujar este otro círculo con centro en A, de manera que la distancia AD se repite en todo el contorno de este círculo. Ahora, como pueden ver aquí, el único punto de intersección, es decir, que BD sea igual a algún otro punto, o sea, que esta distancia BD sea igual a otra distancia BC, sería que sea una línea recta, ¿no? Como pueden ver. Entonces, esta es una de esas preguntas que un poquito hay que plantearlas para poder resolverlas, ¿sí? Entonces, voy a suponer que el punto C está en un lugar cualquiera, ¿sí? Entonces voy a construir. Ahora sí, ¿qué sucede aquí? Que la distancia BC no es igual a la distancia BD y la distancia AD sí sería
igual a la distancia AC, ¿no? Entonces, esta distancia sí se cumple, está cumpliendo la igualdad. Sin embargo, por este otro lado, no se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, puedo decir que para esta posibilidad C1, o sea, un punto posible C1, DA es igual a AC, pero BD no es igual a BC, ¿no? De igual manera puedo tomar como ejemplo otro punto cualquiera en mi tramo y lo mismo, ¿no? En este punto igual, AD es igual a AC, en este caso con C2, y BD no sería igual a BC. Entonces, tampoco puedo lograr un triángulo por este lado, ¿no? Igual. Y ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero por el lado de B. Entonces aquí sí cumpliría, digamos, que BD es igual a BC, pero sin embargo, ahora el que va a variar es AD con AC, varían, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este planteamiento? Que la única condición para que BD sea BC y DA AC sería que sea una recta, ¿sí? Entonces, el ángulo sería directamente 0 grados porque en una recta no tenemos una abertura, ¿no? De uno de sus lados. Entonces, directamente diríamos que la solución es ninguno, inciso E, ¿sí? Ahora, les estoy mostrando el siguiente problema, G6, que dice que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular vale 56 ángulos rectos. Y mi pregunta es, ¿cuál es el valor del ángulo central de ese polígono? Bien, para comenzar, vamos a calcular este ángulo interior, que dice que son 56 ángulos rectos. Por definición, el ángulo recto es un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, simplemente multiplicamos por 56. Muy bien, entonces este es el ángulo interno total de mi polígono. No sé cuántos lados tiene, puede tener 10, 20, 30 lados, no sabemos, ¿no? Eso es lo que queremos determinar. Pero sí sé que la suma va a ser 5040 grados o 56 ángulos rectos. Bien, ahora vamos a reemplazar en la fórmula del ángulo interno, donde n va a ser el número de lados del polígono. Aquí tengo una imagen de dicha fórmula, donde pueden ver que 180 por n menos 2 es igual al ángulo interno total, ¿no? Es decir, todos sabemos, por ejemplo, que un triángulo, que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Un triángulo, como sabemos, tiene 3 lados. Si reemplazamos en esta fórmula 3, es decir, número de lados igual a 3, menos 2 es 1 por 180, entonces son los 180 que da la suma de ángulos internos de un triángulo. A ver, un ejemplo más sería el cuadrado. El cuadrado, como sabemos, tiene 4 ángulos que sumados, o cualquier cuadrilátero en general, ¿no? Que sumados dan 360 grados. Entonces, en ese caso, si reemplazásemos n igual a 4, menos 2 daría 2. Por 180, 360, ¿no? Y así, en este ejemplo que está en la presentación, está hablando de un pentágono, donde igual se reemplazaría 5 lados y así, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a utilizar esta formulita. Esto es lo que nos interesa. Bien, utilizando entonces, digo que 180 por el número de lados menos 2 va a ser igual al ángulo total, que en este caso es un dato, ¿no? 5040
grados. Ahora, n-2 podemos despejar, ¿no? 180 pasa a dividir de manera que esto queda 5040 sobre 180. Despejamos n. 5040 sobre 180 les va a dar 28. Y menos 2 pasa con positivo. De manera que aquí ya estoy obteniendo n, que es el número de lados. Es importante saber qué significa cada letra aquí, porque si van a entender n como un ángulo y pondrían, por decir, 30 grados, ahí ya estaría muy mal, ¿no? Entonces, lo que estamos obteniendo es el número de lados. Ya sabemos que se trata de un polígono de 30 lados. Bien, ahora queremos, de estos 30 lados, solo queremos interiorizarnos en 2 de sus lados. Así como en la imagen del pentágono, solo me interesa uno de sus ángulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a dividir toda la suma de ángulos, es decir, los 5040, entre 30, para obtener solo un ángulo, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces, eso estoy haciendo, pero para mi polígono de 30 lados. Y me vale 168 grados. Bien, pero no es eso lo que me piden. Mucho cuidado aquí. Me piden el ángulo central. Todos estos ángulos que se encuentran entre lados no son el ángulo central, ¿no? Son ángulos internos, pero el ángulo central sería el que se forma entre un lado y el centro, ¿no? Trazando un triángulo. Enseguida les voy a mostrar gráficamente cómo sería esto. Pero directamente, como sería un triángulo, sería simplemente restar de 180 nuestro ángulo, ¿no? De 168. Lo cual nos da una solución de 12 grados. ¿Qué sería el inciso D, ¿no? A ver, tenía aquí este gráfico. Bien, aquí está el polígono que hemos determinado. Son 30 lados, ¿no? Ahora, como pueden ver, el 168 es un ángulo entre 2 de sus lados. Y el 12, como pueden ver, es el ángulo respecto al centro. ¿Por qué lo resto de 180? Porque si se dan cuenta, este 168, mediante esta línea que va desde un vértice hacia el centro, se divide exactamente en la mitad, ¿no? De modo que se replica en este otro lado. Es decir, 168 medios por un lado y 168 medios por el otro lado. Es decir, 168. Entonces, para que me dé 12, tengo que hacer la suma de ángulos internos para un triángulo que sabemos que nos da 180. Y por esas razones que le restamos los 168 que conocemos para poder hallar 12 grados, ¿no? Y eso sería la solución de este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna consulta, algo? No, ¿no? Bien. Entonces pasaremos al siguiente. Bueno, está claro, ¿no? Si quieren pueden tomarle una foto, no sé. Profe, Sí, Sergio, profe, por si acaso a todos los estudiantes, estamos grabando la clase entera, la sesión entera. Una vez concluido, lo vamos a subir tanto al Face como a nuestro canal de YouTube. Muy bien, perfecto. ¿Tenían una consulta ahí? sí. A sí, ver. sí. He leído yo que el ángulo central es igual que el ángulo externo. ¿Eso es verdad, no? ¿O no? No, no podría ser, porque, a ver, imagínate un cuadrado. Un cuadrado, sabes que en cada uno de sus esquinas, de sus vértices, tiene 90 grados, ¿no? Ahora, desde el centro del cuadrado, forma un triángulo
con uno de sus lados. Y ahí te vas a dar cuenta que no te va a salir los mismos 90 grados, el ángulo central, ¿no? A ver, ¿cómo te lo puedo ejemplificar? Bueno, el cuadrado sí sería un caso especial en este caso. En el cuadrado puede que nos cumpla, ¿no? A ver. Sí, en el cuadrado sería un caso especial. Bien, bueno, en el cuadrado no tomaremos como ejemplo ese porque ahí sí nos va a salir. Pero en general, para los polígonos de n lados, mayores a 4, diremos, no se te va a cumplir eso, ¿sí? En algunos polígonos sí se cumple esta igualdad, pero en otros no, así como puedes ver esto, ¿no? O sea, a medida que el polígono aumenta de lados, sus ángulos internos disminuyen, ¿no? Disminuyen. Y como puedes ver, aquí nos dio 12, y los otros ángulos internos nos da 168 medios, que sería más o menos dividido 84 grados, ¿no? Entonces ahí es como que a medida que aumenta el número de lados, esa diferencia se va incrementando. Obviamente partiendo del cuadrado es el parámetro, digamos. Ahí sí se cumple la igualdad que tú mencionas. ¿Está claro eso? Sí, está bien, gracias, profe. Muy bien. Entonces, bueno, el procedimiento es sencillo. Lo que sí hay que tomar en cuenta en estos problemas de geometría y trigonometría es el planteamiento, ¿sí? Si ustedes lo plantean bien, no van a tener problema en resolverlo. Después todo es algebraico y el álgebra es bien básico. Bien, entonces, si no hay más preguntas, pasaremos al siguiente ejercicio. Bien, aquí tenemos una ecuación trigonométrica, bueno, una función trigonométrica, donde simplemente nos piden simplificar esta relación. Entonces, siempre que les den estas simplificaciones, traten de operar lo primero que a ustedes se les presente, que en este caso tenemos dos fracciones, por tanto, lo único, lo más inmediato es hallar el mínimo común denominador, ¿sí? Entonces, aquí en la primera parte, simplemente estoy hallando el mínimo común denominador, como pueden ver, seno de x por 1 más coseno de x. Como ustedes saben, este va a multiplicar, por tanto es 1 más coseno de x todo al cuadrado, y en el otro miembro, seno cuadrado de x. Mucho cuidado aquí. A veces, alguna vez he visto que escriben seno de x al cuadrado para expresar esta misma función. Eso es cuestión de notación, pero tengan cuidado porque a veces cuando ponen seno de x al cuadrado, se olvidan que es el seno, o sea, la función, lo que está elevado, y no así la variable, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la notación, ¿sí? O pueden ponerle seno de x, paréntesis todo, al cuadrado, para mostrar que es todo el seno de x lo que está elevado y no así la x única. Bien, entonces una vez que se haya este mínimo común denominador, desarrollamos. Lo único que hay para desarrollar aquí es el cuadrado, ¿no? Y eso es algo que desde colegio ya nos han tenido, ¿no? Memorizándolo. Primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por 1 por coseno de x, que sería 2 coseno de x, y más el segundo al cuadrado, ¿sí? O sea, coseno cuadrado de x. Y listo, está desarrollado el cuadrado del binomio. Más seno cuadrado de x, nuevamente, ¿sí? Listo, ya está desarrollado este numerador, no hay más que hacer ahí. Y en el denominador podría tal vez multiplicar, pero aún no lo veo conveniente, ¿sí? Porque si se dan cuenta va a salir otra función y la idea de esto es simplificar. Entonces, cuando voy a simplificar me conviene conservar los productos,
¿sí? Porque como ustedes saben, la simplificación solo se da entre términos que se están multiplicando, nunca en sumas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es eso que estoy marcando con rojo? Es una identidad muy conocida, ¿no? ¿A qué es igual eso? A 1. A 1, perfecto. Listo. Entonces ahí ya me deshago de todo un ¿no? Todo un lío. De modo que me quedaría ese 1 más el otro 1, 2, más 2 coseno de x. Bien, entonces, teniendo esto, vemos que como término común está el 2. De manera que podemos hacer esto. 2 multiplicado por 1 más coseno de x sobre el mismo término. Sigo sin afectar el denominador. ¿Por qué? Porque como ven, aquí se me está replicando justamente 1 más coseno de x, ¿no? Entonces, si multiplicaba el denominador, si se dan cuenta, se me iba a revolver y a veces en un examen no estamos lo suficientemente tranquilos para encontrar un error, ¿no? Entonces, si no se nos presenta algo que simplificar, ya, solución, le ponemos ahí a veces, ¿no? Entonces ya, simplificamos. Y finalmente, nos queda 2 sobre seno de x, que como ustedes bien saben, la función cosecante es la que cumple la notación de 1 sobre seno de x, como les estoy dejando en este pequeño formulario, ¿no? Entonces ahí tienen la identidad en la que hemos puesto seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado igual a 1. Y tienen secante, cosecante, cotangente, donde lo que nos interesa es cosecante, ¿sí? Entonces, la solución es 2 cosecante de x, que sería el inciso C, ¿no? Bien, ¿alguna duda de este ejercicio? No hay, ¿no? No hay dudas, preguntas. Bien. Entonces pasaremos al ejercicio G8, que nos dice hallar la mayor solución de la ecuación 4 seno cuadrado de x coseno cuadrado de x igual a 1/4. Bien. ¿Puedo reescribir esta ecuación? Como ustedes saben, 4 es igual a 2 al cuadrado. Hasta ahí no se tiene una gran modificación. Ahora, por propiedad de exponentes, aquí les tengo igual una formulita de exponentes, donde ustedes ven que se cumple esta igualdad de que a la n multiplicado por una b, un número cualquiera a la n, es igual a la multiplicación de ambas constantes o variables elevado al exponente n. Entonces, aplicamos esta propiedad, pero en nuestra función. Por si acaso, esta propiedad se extiende a cualquier cantidad de términos que se estén multiplicando, es decir, producto, ¿sí? En este caso, estamos extrayendo el exponente 2. Bien, ¿qué podemos hacer luego? Sacamos raíces cuadradas, ¿no? Como nos han enseñado a eliminar los exponentes. Entonces, aquí simplificamos raíz cuadrada con cuadrado. Y operamos. Entonces, en el miembro izquierdo, nos va a quedar simplemente 2 veces seno de x, coseno de x. Y en el lado derecho podemos extraer la raíz cuadrada de 1/4, ¿no? Esta formulita se aplica también para divisiones, cocientes, ¿sí? Entonces, cuando saco la raíz cuadrada de 1/4, quiero decir que estoy sacando raíz cuadrada del numerador, es decir, de 1, que es 1, y raíz cuadrada del denominador, que es 4, que es 2, ¿no? Raíz cuadrada de 4 es 2. Bien, esta función ya está mucho más fácil. Ahora,
antes de continuar, tenemos que recordar estas otras formulitas que les presento, que seguramente las conocen, que son las fórmulas del ángulo doble, donde nuestro ejercicio tiene mucha similitud o prácticamente es igual a la primera, ¿no? Seno del ángulo doble, donde esto es igual a 2 veces seno del ángulo por coseno del ángulo. Entonces aplicamos esto. Decimos por fórmulas. Entonces transformamos todo en esta ecuación. Y aquí, como pueden ver, me imagino que todos ya pueden visualizar cómo concluir este ejercicio. Despejamos, ¿no? De manera que 2x es igual a inversa del seno de 1/2, que es igual a 30. ¿Sí? Ahora aquí, les tengo el círculo trigonométrico, círculo unitario, donde tienen que memorizar estos valores que se ven, que son los más característicos, ¿sí? En cualquier circunstancia siempre se les va a presentar un 30 grados, un 45 grados, un 60 grados, y sus recíprocos en los otros cuadrantes, ¿sí? Se repiten esta tendencia de valores. Y tenemos que conocer cuánto vale al menos el seno y el coseno de cada uno, porque si conocemos seno y coseno, podemos empezar a deducir tangentes sin necesidad de memorizarlo, ¿sí? Entonces, seno y coseno es la base. Entonces, utilizando el círculo unitario, entonces verificamos que efectivamente en 30 grados, aquí, el seno por si acaso es el eje Y, ¿no? O sea, el cateto opuesto, vale efectivamente 1/2, ¿no? Entonces, así utilizamos el círculo unitario. Y bueno, finalmente, no se olviden, faltaba despejar este 2, mucho cuidado ahí, ¿no? Donde divide al 30, resultándonos 15 grados. Pero mucho cuidado aquí. Nos sale 15 grados, sin embargo nos piden la mayor solución. Yo podría tomar el 15 grados y decir, inciso D, ninguno, ¿no? El 15 grados está bien hallado, pero me piden la mayor solución. Ahora, como se dan cuenta, cada valor aquí, donde les estoy señalando aquí con mi cursor, tiene dos posibilidades. Una en el primer cuadrante, en este caso, de los positivos, y otra en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, a mí me están pidiendo la mayor. Obviamente aquí no es 15 grados, es 30, y su recíproco sería 150. Pero a mí me interesa, aquí como les estoy mostrando, 15 grados, ¿no? Que obviamente si 30 hacia abajo es 15 grados, 150 hacia abajo, en este caso se suma, ¿no? Es 165. ¿Por qué? Porque el eje Y, o sea, el seno, me va a dar lo mismo a esta altura, ¿sí? O en este ángulo, perdón. Entonces, ahora sí, mi solución ya se ve un poco mejor. Había sido 165 grados, que es la mayor, ¿no? Si ustedes prueban en sus calculadoras seno de 15 o seno de 165, con seguridad que les va a salir el mismo valor, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este gráfico. Bien, entonces las soluciones, el inciso C, 165. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla, ¿no? En esta